Hola, buen día. Es para mí un enorme gusto tener la oportunidad de saludarnos nuevamente en esta que es nuestra última sesión de nuestra materia, creación de objetos de aprendizaje. Esta es la sesión número 6 y tiene por objetivo integrar los objetos de aprendizaje en nuestra cotidianidad en la docencia. Seguramente se darán cuenta en el desarrollo de esta sesión que hay muchos contenidos que ya vimos de manera separada. Es fundamental poder comprender con claridad cada uno de estos elementos para llegar a este punto en el cual podemos decir cómo se utiliza un objeto de aprendizaje. Seguramente si hemos observado también estos videos, nos damos cuenta de que los objetos de aprendizaje son elementos que tienen atributos muy distintivos y que su definición conceptual aún no se unifica. Sin embargo, hay algunos elementos que de manera recurrente estamos encontrando. En el documento que vamos a analizar el día de hoy encontramos dos definiciones principalmente. La primera de ellas dice que los objetos de aprendizaje son cualquier recurso digital que puede ser usado como soporte para el aprendizaje. Y también que es la unidad mínima de aprendizaje en formato digital que puede ser reusada y secuenciada. Como podemos observar, la primera definición de objetos de aprendizaje que nos dice que es cualquier recurso digital que puede ser utilizado para aprender resulta muy ambigua, porque los objetos de aprendizaje, más allá de ser cualquier cosa tecnológica, tienen ciertas condiciones para poder denominarse como tal. Precisamente por ese motivo nuestra segunda definición es mucho más adecuada. Es una unidad mínima en la cual nosotros desarrollamos un contenido, un procedimiento o un componente de naturaleza valoral que nos permite generar aprendizajes, pero que además se determina porque es reusada y puede integrarse con otras unidades. La reusabilidad seguramente es el componente más importante que hemos observado. Un objeto de aprendizaje solamente puede denominarse como tal, cuando sirve para un gran número de intenciones. Podemos observar también que los objetos de aprendizaje no son de uso exclusivo en la educación formal, porque pueden llevarse a cabo para el aprendizaje autónomo. Sin embargo, cuando nosotros los abocamos a la educación dentro del aula, nos damos cuenta que esto nos lleva a cambiar nuestra metodología y entonces tendremos que hay funciones diferentes entre lo que hace el profesor, lo que lleva a cabo el estudiante, y todo esto en función del uso de diferentes recursos. Lo que implica esta metodología de los objetos de aprendizaje es que el profesor cambia para ser el emisor y el alumno el receptor, y el profesor se transforma en un ente que, además de conocer, diseña unidades de aprendizaje y las ofrece al alumno a partir de la selección. Puede ser el evaluador, pero también puede ayudarse de otros recursos, y el alumno también cambia su forma de trabajar. Observamos que el punto nodal de integrar las unidades de aprendizaje son los recursos, que en este caso van a ser de un predominio tecnológico. No podemos hablar en la actualidad de objetos de aprendizaje sin que estos se encuentren disponibles en alguna plataforma. Veamos cada una de estas perspectivas en la educación diferentes en torno a los papeles que nosotros jugamos. Iniciemos por el profesor. El profesor tiene tres atributos. El primero es diseñador de medios, el segundo es facilitador del aprendizaje y el tercero, orientador del estudiante. Observamos entonces que una de las principales funciones del profesor para utilizar objetos de aprendizaje es saber diseñarlos. También nos damos cuenta que durante nuestras sesiones nos hemos enfatizado mucho más en cómo se hace un objeto de aprendizaje. Esto quiere decir cuáles son sus atributos, cómo lo identificamos, de qué manera lo catalogamos, en qué nivel los iremos ubicando. Esto nos permite entonces poder diseñarlos, y una vez que nosotros ya sabemos qué es un objeto de aprendizaje, podemos seleccionar aquellos que son más convenientes para las competencias que queremos desarrollar en los alumnos. Ahí es donde viene el segundo punto, que es facilitador del aprendizaje.
Y a lo que se refiere es precisamente que como facilitador del aprendizaje, lo que va a promover el docente es la integración de estos objetos dentro de la enseñanza. Y finalmente es un orientador del estudiante. Si bien es cierto que los objetos de aprendizaje tienen como uno de sus principales atributos que la necesidad de la presencia de un profesor no es indispensable, también lo es que puede enriquecerse si nosotros nos encontramos presentes para poder favorecer el aprendizaje de los alumnos. Observemos ahora cuáles son los atributos de un alumno que utiliza objetos de aprendizaje dentro de sus actividades. El alumno debe tener habilidades de gestión de la información, búsqueda, clasificación, selección, organización, adquisición y producción. Además, capacidad para la organización y la planificación. Habilidades informativas básicas. Habilidad para trabajar de forma autónoma y capacidad del trabajo en un grupo interdisciplinar. Como podemos observar, los alumnos primero deben desarrollar un gran número de habilidades cognitivas de orden superior que les van a permitir buscar la información que el objeto les demanda, poder clasificarla dentro de sus aprendizajes previos, seleccionar aquella que es la que responde a la demanda del aprendizaje. Después tendrán que organizar lo que saben con lo que están aprendiendo, adquirir estos conocimientos nuevos y producir un objeto que demuestre que ellos han aprendido lo que se espera. Para que puedan llevar a cabo estos procesos cognitivos, es necesario que ellos puedan planificar a partir del tiempo en el que disponen y el tipo de actividades síncronas o asíncronas que se les están solicitando. Como los objetos de aprendizaje son recursos tecnológicos, todos los alumnos deben tener habilidades informáticas básicas para el uso de la computadora y todo lo que implica, y además también que ellos puedan emplear diferentes recursos tecnológicos. Observamos también que es fundamental que ellos puedan aprender de manera autónoma. Los modelos en los cuales el alumno es un receptor pasivo no son útiles para los objetos de aprendizaje, porque ellos deben tener esta posibilidad de decidir qué tanto tiempo van a dedicar para lograr el objetivo. Y finalmente, en muchos de los objetos de aprendizaje tendrán la necesidad de trabajar en grupos interdisciplinares. Eso es un elemento también importante porque la mayoría de los objetos entre mayor nivel tienen, demandan de determinadas actitudes o conductas que les permitan colaborar. Observemos ahora algún resumen sobre las ventajas del uso de los objetos de aprendizaje. Primero tenemos nosotros, dentro de estas ventajas, personalización, interoperabilidad, inmediatez y accesibilidad. Por lo que toca a la personalización, es importante la adaptación del temario y la planificación temporal en cada estudiante. Ellos tendrán como principal ventaja la individualización del aprendizaje en función de sus intereses, necesidades y estilos de aprendizaje, y los profesores van a ofrecer caminos de aprendizaje alternativos. Adaptan programas formativos a las necesidades específicas de los estudiantes, hay interoperabilidad, y esto permite a los alumnos acceder a objetos independientemente de la plataforma. Los profesores van a utilizar materiales desarrollados en otros contextos y sistemas de aprendizaje. Y la inmediatez o accesibilidad lleva a los estudiantes a tener acceso en cualquier momento a los objetos de aprendizaje que ellos desean. Por lo que toca a los profesores, ellos obtienen al momento los objetos que necesitan para construir los módulos de aprendizaje. Observamos entonces que este tipo de uso de objetos de aprendizaje nos puede llevar a favorecer lo que también se denomina aprendizaje adaptativo, que es cuando cada uno de los alumnos tiene procesos diferenciados para poder llegar al mismo punto. Los objetos de aprendizaje nos van a permitir que llevemos a cabo acciones que, si bien van a ser comunes para todos nuestros alumnos, cada uno de ellos podrá hacerlo en diferentes tiempos y condiciones. Esta recursividad que nosotros tenemos del uso de los objetos de aprendizaje les llevará también a que puedan seleccionar, entre otras gamas de objetos, cuáles serán los más útiles para poder aprender.
Esta interoperatividad también les va a llevar a que ellos puedan tener un mismo objeto de aprendizaje que tiene diferentes aplicaciones y principalmente que no dispondrán únicamente del tiempo de las clases para poder aprender, ya que ellos siempre tienen el acceso a este objeto de manera constante para que puedan decidir si es que ellos así lo requieren, si necesitan ver más de una vez este objeto. Tenemos otras 3 ventajas. La primera es la reutilización. En ella, los estudiantes se verán beneficiados ya que los materiales han sido empleados tomando como base los criterios de calidad. Los profesores van a disminuir el tiempo invertido en el desarrollo del material didáctico. Por lo que toca a la flexibilidad, se integran en el proceso de aprendizaje. Los alumnos también se adaptan al ritmo de aprendizaje dependiendo del tipo de objeto. Para los profesores es de fácil adaptación a los distintos contextos de aprendizaje y las diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por lo que toca a la durabilidad y actualización, los estudiantes acceden a contenidos que se adaptan fácilmente a los cambios tecnológicos y los profesores crean contenidos que pueden ser rediseñados y adaptados a las nuevas tecnologías. Reutilización, flexibilidad y durabilidad son 3 ventajas muy importantes de los objetos de aprendizaje. Y lo que nos van a aportar principalmente es que cuando nosotros creamos un objeto de aprendizaje, seguramente nos va a implicar mucho tiempo desde la selección de contenido, los niveles, la evaluación, los metadatos, pero si nosotros lo generamos de manera correcta, podemos reutilizarlo una gran cantidad de veces. También vamos a encontrar que no somos los únicos que estamos generando objetos de aprendizaje. Su aportación, aunque sea mínima, será fundamental. Esto quiere decir que si nosotros identificamos qué objetos de aprendizaje son necesarios para integrar en la vida académica de la asignatura que tenemos y colaboramos por lo menos con uno de ellos, esto va a implicar una reusabilidad de todas las personas que estén desempeñando nuestra misma labor, pero que además puede permitir que los alumnos que quieran aprender lo hagan. Seguramente habremos notado en la exploración que hicimos en las páginas que tienen repositorios de objetos de aprendizaje que la mayoría de ellos está orientado hacia contenidos de niveles superiores y posgrados. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos empezar a generar bancos de objetos de aprendizaje para los niveles más básicos. Por supuesto que esto sería de mucha utilidad principalmente cuando observamos los entornos virtuales o híbridos que son cada vez más frecuentes, por ejemplo, con lo que acabamos de vivir en la pandemia. Si hubiese objetos de aprendizaje o repositorios de ellos para los niveles básicos, seguramente nuestros alumnos hubieran podido tener acceso a un mayor número de materiales que se adaptara a sus condiciones y ritmos de aprendizaje. Observemos ahora cuáles son los pasos resumidos para la construcción de un objeto de aprendizaje. Todos ellos los vimos en la sesión anterior, pero ahora estaremos viendo algunas tablas que vienen en este documento. Me gustaría enfatizar que el trabajo que estamos realizando en esta sesión es derivado del análisis de un texto donde se invita a todos los profesores a ser generadores de objetos de aprendizaje, pero que nos da también orientaciones consolidadas sobre los elementos que ya hemos ido desarrollando. Observemos entonces cuáles son los pasos para la creación de un objeto de aprendizaje en la siguiente tabla. Primero tenemos que definir nuestros objetivos. Esto implica determinar qué tipo de objetivo se pretende alcanzar con el objeto de aprendizaje, optando únicamente por uno de ellos, conceptual, procedimental o actitudinal. Observamos que dentro de los objetos conceptuales hay algunos verbos que nos permiten identificar cuál es el atributo que nosotros debemos fomentar. Describir, explicar, recordar, analizar, interpretar, resumir, reconocer, comprender y o aplicar datos y conceptos. Dentro de los procedimentales, veremos que hay que verificar, configurar, ejecutar, aplicar, diseñar, manejar, utilizar, elaborar, demostrar, planificar o componer una habilidad a aprender por el alumno
Y en los actitudinales, superar el desinterés, comprometerse, predisponer a modificar las actitudes negativas del alumno en diferentes ámbitos. Estos objetivos que estamos revisando el día de hoy tienen que ver con la naturaleza de los objetos de aprendizaje. Observamos también que la gran mayoría de los objetos que hemos encontrado disponibles son conceptuales. Sin embargo, también existe la posibilidad de tener objetos procedimentales o actitudinales. Si nosotros queremos crear o buscar un objeto idóneo, lo primero que tendremos que definir es cuál es la naturaleza que estamos buscando de estas tres que ya tenemos disponibles. También para ello habremos de considerar cómo está integrada nuestra secuencia didáctica y, por supuesto, cuáles son los contenidos que la integran. Este es el segundo punto. Vamos ahora a ver cómo seleccionar los contenidos. La selección de contenidos se realiza en función del objetivo anterior, es decir, si se ha optado por objetos conceptuales, los contenidos a desarrollar serán también conceptuales. Después tenemos que pensar en el formato, elegir un formato, imagen, sonido o multimedia. Y finalmente tendremos que ver cómo es la introducción. Y en esta nosotros podemos contemplar la utilidad del contenido, una guía del proceso de aprendizaje, motivar al alumno para su estudio, detalles que converjan, relación con otros conocimientos, ayudas extras y estructura del contenido. En este segundo punto, la invitación más importante es que nosotros veamos qué es lo que va a abarcar nuestro objeto de aprendizaje, recordando siempre que debe ser la unidad mínima para aprender. Esto quiere decir que nuestro contenido, independientemente de la extensión o la complejidad, será solamente uno, porque esto va a garantizar que efectivamente estemos trabajando con objetos de aprendizaje. Una vez que hemos definido entonces el contenido, conviene que coloquemos el verbo para garantizar que estamos identificando exactamente lo que se quiere hacer y que iniciemos por dar una introducción en donde veamos cuáles son los elementos orientadores de nuestros objetos de aprendizaje. Estos dos puntos iniciales que nosotros ya tenemos, que serían la naturaleza del objeto y el contenido, se van a sumar al tercer punto que nos lleva a ver cómo se desarrolla un objeto de aprendizaje. Aquí veremos entonces que vamos a ver diferencias entre los conceptuales, procedimentales y actitudinales. En la construcción de un objeto conceptual veremos la descripción del contenido. Para ello, habremos de utilizar un lenguaje claro e introducir progresivamente la nueva terminología. Realizar una estructura ordenada, división y subdivisión de los párrafos, obviar párrafos y frases excesivamente largos, intercalar, interrogaciones que ayuden a mantener la atención del alumno, integrar refuerzos motivadores a lo largo del texto, incluir referencias a objetos, situaciones o descripciones reales, utilizando los ejemplos y contraejemplos. En los objetos procedimentales tenemos pasos y componentes del desempeño, demostración secuenciada de cada uno de los pasos, componentes asociados a los pasos, pautas a tener en cuenta y ámbitos de aplicación. En los actitudinales habremos de tener presentación de la situación, análisis de los componentes que involucra una actitud, que pueden ser cognitivos, afectivos y conductuales, análisis de las circunstancias que afectan la actitud y análisis de las circunstancias en las que se manifiesta la actitud. Como podemos observar, los objetos de aprendizaje ya tienen algunos elementos orientadores que nos van a indicar cómo vamos a lograr generar un objeto que sea viable. En el caso de aquellos que son conceptuales, reduciremos al máximo los contenidos, maximizando la forma en la cual los estamos presentando, ayudándonos sobre todo de aquellos elementos que van a permitir mantener la atención. Recuerden que si estamos generando algún material audiovisual, el tiempo de atención
Debe ser un aproximado de entre 5 y 10 minutos para que garanticemos que durante todo el tiempo estén presentes ellos en la descripción que estamos realizando. Los procedimentales deberemos considerar que incluyen pasos o fases y entonces eso permite que el tiempo de ejecución pueda ser un poco más largo, lo mismo que en los actitudinales. Sin embargo, debemos considerar que los objetos de aprendizaje, al ser unidades mínimas, deben ser también muy precisas. Una vez que ya diseñamos nuestro proceso para generar el objeto de aprendizaje, vienen los puntos finales. Iniciamos por el cierre. Puede contener las ideas principales, un mapa conceptual con los contenidos vistos o cualquier otro apoyo. Es fundamental la ficha de metadatos y finalmente la evaluación. A partir de la evaluación del objeto y su revisión, se redefinen en su caso los aspectos no adecuados. ¿Qué es lo que implica este cierre de nuestro objeto de aprendizaje? Que nosotros podemos integrar un objeto de aprendizaje dentro de nuestras actividades sin que esto implique que dejemos todo el recurso tecnológico en lugar de nuestra intervención. Esto es, podemos utilizar, por ejemplo, el aula inversa con un objeto de aprendizaje de contenido. O bien, podemos desarrollar el contenido de manera tradicional y dejar una actividad fuera del aula con un objeto de aprendizaje procedimental o actitudinal, y también es posible, si nuestros recursos así nos lo permiten, que llevemos a cabo el empleo de un objeto de aprendizaje en el aula. Observamos la importancia nuevamente de los metadatos. Recuerden que este cuadro está diseñado para poder crear objetos de aprendizaje, pero nosotros a estas alturas también ya estamos viendo cómo seleccionar el objeto más adecuado para poder integrarlo dentro de mi secuencia didáctica. Es fundamental que nosotros veamos que nuestra intención prioritaria es integrar los objetos de aprendizaje a las actividades de la docencia presencial o híbrida. Sin embargo, también tenemos algunos casos en los cuales los objetos de aprendizaje pueden dar lugar a la conformación de módulos que son completamente asincrónicos o virtuales. Y para ello vamos a introducir un concepto del cual no habíamos hablado antes, que son los objetos de acoplamiento. Un objeto de acoplamiento tiene como función principal la contextualización del objeto de aprendizaje en la situación formativa concreta en la que se va a utilizar. Por tanto, ayuda a enlazar las distintas partes y elementos que componen un módulo de aprendizaje, otorgando sentido e integridad a la situación formativa. Los objetos de acoplamiento entonces son como enlaces que nos van a permitir unir un objeto de aprendizaje con otro. Al ser un objeto de aprendizaje una unidad mínima de contenido, procedimiento o actitudes, los objetos de acoplamiento nos van a permitir enlazar uno con otro sin que se tenga que desarrollar un contenido, un procedimiento o una actitud, y únicamente nos van a llevar a la garantía de que esta secuencia se está comprendiendo. Veamos cuáles son los tipos de objeto de acoplamiento. Iniciaremos definiendo la guía introductoria. Este es el eje conductor del módulo de aprendizaje. Va orientando al estudiante a través de su recorrido por el mismo, aportándole información relevante y ofreciéndole una visión general del módulo de aprendizaje. Esta guía introductoria entonces nos da las veces de decirnos qué se espera de nosotros, qué vamos a hacer, cuáles son los tiempos, de qué recursos vamos a disponer y cuáles son los elementos que nosotros vamos a tener para poder orientar a nuestros alumnos sobre los procedimientos que llevarán a cabo de manera autónoma. Como ustedes pueden ver, nuestra guía introductoria es un objeto de acoplamiento porque su única función es presentar los objetos de aprendizaje con los cuales vamos a trabajar. Dentro de un módulo se emplea más de un objeto de aprendizaje. Entonces esta guía es la que nosotros vamos a elaborar una vez que ya hayamos definido todos los objetos que van a estar integrados dentro de nuestro módulo, y entonces al final les diremos qué es lo que se espera, cuánto tiempo y cómo esperamos que puedan llevar a cabo esta actividad.
Un segundo punto que puede ser también un objeto de acoplamiento es la actividad práctica. En ella tendremos tareas estructuradas o semiestructuradas tanto para el trabajo individual o en grupo, en las cuales el estudiante debe generar nuevos productos. Para los contenidos conceptuales se recomiendan actividades de discriminación, recuerdo, identificación, enumeración y clasificación. Para los contenidos procedimentales, desarrollar tareas completas o parte de la misma en el ámbito real o simulaciones, predecir la consecuencia según las condiciones o viceversa y aplicar las pautas para la resolución de casos o problemas reales. Para los contenidos actitudinales, explicar actitudes a situaciones. ¿Qué haría en este caso? Analizar actitudes para conocer los posibles prejuicios o predisposiciones, simular acciones personales para comprobar las consecuencias del comportamiento. Nuestra actividad práctica no es un objeto de aprendizaje porque nosotros la decidimos en función de los intereses que tenemos como docentes y no se relaciona precisamente con los contenidos que estamos desarrollando de manera tan atemporal como lo haría un objeto de aprendizaje. La diferencia entre un objeto de aprendizaje procedimental y una actividad práctica es que ésta está diseñada específicamente para los alumnos hacia los cuales estamos trabajando los objetos de aprendizaje. Como no es reusable y no es universal para poder llevar a cabo un procedimiento, entonces vamos a distinguir un objeto de aprendizaje procedimental de una actividad práctica porque esta demanda de un objeto de cualquiera de las naturalezas para poder llevarla a cabo y nos permite evaluar de manera temporal cuáles son los avances de nuestros alumnos o bien pedirles un producto al final que nosotros vamos a revisar. Recordemos que la construcción de los módulos tiene la finalidad de integrar varios objetos en un mismo espacio de manera que puedan comprenderse. Y entonces las actividades prácticas no deben cumplir con todos los requisitos de un objeto de aprendizaje, sino con el interés que como docente estoy persiguiendo al llevar a cabo precisamente esta actividad. Entonces nosotros podemos tener un objeto de aprendizaje de contenido y después dar una actividad práctica para que los alumnos puedan ver si efectivamente aprendieron el contenido o nosotros podamos hacer una evaluación parcial con un producto que hayamos definido solamente para la realidad en la cual nos encontramos. Otro de estos objetos de acoplamiento es la evaluación. Aquí nosotros tendremos que vamos a ofrecer una retroalimentación al estudiante acerca de su propio aprendizaje. También podemos detectar cuáles son las principales dificultades con las que se va encontrando y también observamos que no siempre será externa, sino que puede incluir la autoevaluación y la heteroevaluación. En función del alcance que nosotros definimos con respecto a nuestro objeto de aprendizaje, también podemos establecer evaluaciones distintivas. Estas no se necesitan hacer a través de objetos de aprendizaje, sino de acoplamiento, porque cada profesor puede decidir qué es lo que quiere evaluar y cómo hacerlo. Dentro de este proceso, entonces, habremos de encontrar que nuestra evaluación, si la ubicamos al final, nos va a permitir decirle al alumno cuál fue el resultado del uso de los objetos de aprendizaje. También podemos hacer cortes temporales para que podamos retroalimentar al alumno sobre cómo está desarrollando procesos y finalmente podemos establecer actividades en las cuales se demanda la participación de las otras personas con las que están trabajando o de una reflexión individual. Esta evaluación nuevamente no está clasificada como un objeto de aprendizaje porque cada uno de nosotros puede hacerla tomando como base los atributos individuales, las características del grupo o el nivel en el cual nos estemos desempeñando. Y vamos ahora con el último objeto de acoplamiento. Este se denomina resumen. Nos permite sintetizar las ideas clave presentadas en el módulo. Facilita la retención del aprendizaje, favorece futuros aprendizajes del mismo orden o de nivel superior. El resumen
es el resultado de lo que nosotros esperamos que los alumnos hagan derivado de la revisión de todos los objetos de aprendizaje que hemos integrado. Y para que este resumen sea efectivo, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarle cuáles son los indicativos más importantes del objeto de aprendizaje que nosotros le hemos presentado o del conjunto de estos. Es importante decir que en este caso, como es un objeto de acoplamiento, el resumen puede ser elaborado por quien está diseñando el módulo o puede ser generado también por los alumnos como una parte del proceso de evaluación. Veamos ahora cuáles son los componentes de un módulo. Primero tenemos una selección de la situación inicial. En esta situación inicial, lo que nosotros vamos a ver son aquellos elementos que nos dicen hacia quién estamos dirigiendo nuestro objeto de aprendizaje. Dentro de esta selección inicial, habremos de identificar, entre otros elementos, el perfil del alumno al que va dirigido, el nivel de estudios, los prerequisitos de conocimientos, habilidades y actitudes que posee el alumno y son relevantes para el estudio del módulo, así como los intereses y expectativas del alumno. También deberemos integrar los aspectos pedagógicos y didácticos. ¿Qué modelo o estrategias de enseñanza-aprendizaje subyacen al módulo? En un segundo punto, habremos de seleccionar las competencias que se quieren conseguir. ¿Qué competencias genéricas queremos trabajar con el alumno y qué competencias específicas vamos a trabajar? Después, seleccionaremos los contenidos a trabajar. Aquí estaremos diferenciando entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, enfatizando en que no necesariamente vamos a tener que elegir solamente uno. El siguiente punto es darle estructura al módulo, secuenciando y ordenando todos los objetos de aprendizaje o acoplamiento que sean necesarios. Dentro de este esquema es fundamental que veamos la introducción al módulo, la explicación del contenido, la actividad práctica, el resumen y la evaluación. Posteriormente, haremos la búsqueda de los objetos. Primero habremos de cerciorarnos si existen o no objetos de aprendizaje o acoplamiento que ya estén creados y se adapten a nuestro esquema o en su caso los vamos a crear. Y este es el punto que sigue: creación de objetos no existentes. Para ello hemos estado llevando a cabo las sesiones anteriores. Después haremos una configuración final donde integremos todos los objetos de aprendizaje, tanto que hemos creado como aquellos que hemos recuperado de otros que ya existían. Después, llevamos a cabo la puesta en práctica del módulo, que es cuando ya damos a los alumnos nuestro módulo completo para que lleven a cabo sus actividades. Y finalmente hacemos una evaluación, donde, a partir de los resultados, redefinimos los aspectos que no consideremos adecuados. Dentro de lo que hemos visto hasta ahora entonces de cómo se genera un módulo de objetos de aprendizaje, resaltan varios elementos que son distintivos y fundamentales, y esto implica que lo que nosotros habremos de hacer inicia con determinar la situación inicial o el interés del módulo que vamos a crear, hasta toda esta recuperación de los elementos que son importantes para poder generar objetos de aprendizaje. Finalmente, también es muy importante que nosotros hagamos nuestra ficha de elaboración de metadatos, y lo que habremos de hacer aquí es buscar cuál es la categoría general. En ella encontraremos el título, el idioma, la descripción, las palabras clave y si hay otros autores. Por lo que toca al uso educativo, veremos el tipo de recurso educativo, el nivel de interactividad, la densidad semántica, el destinatario, el contexto, la dificultad,
el tiempo típico que lleva a desarrollarlo y la descripción acerca del uso idioma del destinatario. Y lo que realizaremos entonces con estos metadatos es que este objeto de aprendizaje que estamos creando pueda ser reutilizado después por otras personas que se encuentren también interesadas en la gestión de módulos, y para ello la precisión de nuestros metadatos va a permitir ubicar con mayor facilidad el objeto de aprendizaje que nosotros hicimos. Es fundamental recordar que cuando nosotros creamos un módulo a partir de objetos de aprendizaje, no es la intención que se utilice solamente una vez, sino que lo que nosotros estamos generando, estas pequeñas unidades, puedan ponerse a disposición de todas las personas que se encuentren interesadas en emplearlo. Después de elaborar los metadatos, el documento que estamos analizando nos presenta algunas recomendaciones para la correcta elaboración de material tipo PowerPoint. En él nos habla acerca de la definición de la utilidad, los pasos para realizar una presentación, el tipo de letras, tamaños y combinaciones de colores que vamos a llevar a cabo, las transiciones y la forma de transmitir la información, de retenerla y de atraer y mantener la atención. Por supuesto que nosotros trabajamos con material de PowerPoint con mucha frecuencia, sin embargo, a veces lo utilizamos como un recurso de apoyo que nos permite concentrar grandes cantidades de contenido. En este documento nos va a orientar acerca de la manera en la cual podemos hacer presentaciones que tengan menos contenido, pero que sean mucho más accesibles para nuestros usuarios. En un segundo punto también nos ofrece recomendaciones para la correcta elaboración de material tipo multimedia, al cual denomina polimedia. Nos indica que nosotros tenemos aquí las opciones de texto, imagen fija, imagen en movimiento, sonidos, entre otros. Nos habla acerca de las utilidades, cuáles son los requisitos, cómo se recomienda incluso el vestuario y las fases de la grabación: el inicio, la exposición y el cierre. En este caso tendremos muchos ejemplos de cómo son las polimedias, porque en el caso que nos ocupa estamos llevando a cabo un material tipo multimedia. Tenemos nosotros aquí un video a través del cual estamos generando contenidos que van a permitir que ustedes puedan aprender de manera asincrónica. Aunque nuevamente les reitero, estos videos de esta materia no son objetos de aprendizaje porque están elaborados únicamente con la finalidad de ser empleados dentro de una unidad de aprendizaje de una universidad en particular, y cuyos contenidos están adaptados para el posgrado que están cursando. No es un objeto de aprendizaje porque la definición de los módulos incluso puede abarcar varios contenidos. Sin embargo, dentro de este documento nos invitan a poder identificar cuáles son aquellos elementos para la creación de contenidos multimedia que nosotros habremos de considerar si es que queremos generar objetos de aprendizaje tomando como base este tipo de apoyos. Para ello, sin embargo, habremos de ver también cuál es la experiencia con la cual nosotros contamos y que puede favorecer o dificultar la generación de nuestros objetos de aprendizaje. También nos presenta recomendaciones para la correcta elaboración de material tipo texto. Dentro de esto, nos menciona cómo debe ser el primer acercamiento, cuáles son los puntos claves a tener en cuenta y cómo se estructuran los modelos de un material tipo texto. Y en este caso nos dice que la estructura varía en función de parámetros como el tema, el tipo de material y el tipo de direccionalidad. También nos habla acerca de los elementos como la introducción, los objetivos, el esquema, el desarrollo y el resumen. Cuando nosotros elaboramos textos para hacer objetos de aprendizaje de contenido, debemos cuidar también ciertas formas que van a ser evaluadas. Sin embargo, como observamos, estos tres elementos de los cuales nos da orientaciones generales el documento no dejan de ser acciones que llevemos a cabo de manera común y que, por supuesto, su análisis y conclusión nos van a permitir fortalecer nuestra práctica para poder elaborar de manera más adecuada recursos de ayuda como el PowerPoint, también para poder llevar a cabo acciones de tipo polimedia y finalmente para producir textos
que nos van a ser de gran utilidad en nuestra labor. Para cerrar esta sesión, habremos de observar cómo es que se nos sugiere que hagamos una evaluación de un objeto de aprendizaje. Cuando nosotros utilizamos este cuadro, vamos a tener como ventajas primero evaluar el objeto que queremos usar para ver si verdaderamente será de utilidad, pero también tenemos una segunda opción a través de la cual podemos ir viendo que nuestro objeto de aprendizaje, el que vamos a crear, cumpla con los requisitos. Observemos con cuidado esta tabla. La ficha de evaluación integra primero las características del objeto. El punto inicial es si tiene formato digital. El segundo es si tiene un propósito pedagógico. El tercero es si su contenido es interactivo, es decir, que implique alguna actividad por parte del alumno. En un tercer punto, nos estará solicitando si tiene sentido en sí mismo. Después, si no puede descomponerse en partes más pequeñas o si puede reutilizarse en contextos educativos distintos. Para que sea un objeto de aprendizaje necesita tener todas estas características. Observamos entonces lo más importante que hemos estado viendo, que sea de un formato digital y que tenga como propósito que se aprenda. Si nosotros encontramos un material que no genera ningún aprendizaje, entonces no es un objeto de aprendizaje. De manera cada vez más recurrente hemos encontrado plataformas de redes sociales que tienen este material tipo polimedia o textos, pero si no tienen la intención de generar aprendizaje, no son objetos. También tenemos que ver que no se pueda dividir en unidades más pequeñas y que por lo tanto tenga sentido en sí mismo y sea reutilizable. Esto es lo que hemos visto hasta ahora como las características de todos los objetos de aprendizaje y es lo que habremos de cuidar también cuando estemos elaborando los nuestros. Dentro de la ficha de evaluación, el siguiente punto son los objetivos. Aquí nos pregunta si se han explicitado los objetivos, si se han formulado adecuadamente los objetivos y si el alcance del objeto es adecuado. ¿Qué es lo que observaremos aquí? Como podemos darnos cuenta, lo que tenemos que hacer para evaluar un objeto de aprendizaje es haberlo visto completo. Primero habremos de garantizar que es un objeto de aprendizaje efectivamente y lo segundo es que dentro de sus metadatos los objetivos que se esté planteando correspondan con lo que está desarrollando. Si no es así, entonces no puede utilizarse para el fin por el cual fue creado. Después de los objetivos vamos a evaluar los contenidos. Aquí lo que vamos a ver es si la selección de los contenidos fue adecuada, si el formato elegido es adecuado, si se ha realizado una introducción al contenido, si el desarrollo del contenido es coherente con los objetivos planteados y si contempla el cierre de contenido. No importa si nuestro objeto es de contenido procedimental o actitudinal, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es elegir qué tipo de contenidos o qué tipo de temas, por decirlo de otra manera, vamos a incluir en el objeto de aprendizaje que estamos creando. Y entonces esto nos va a permitir que podamos identificar dentro de su evaluación si se ha seleccionado algo que sea, por ejemplo, con un lenguaje apropiado para las personas a las que se ofrece, que vaya siendo cada vez más complejo y que al finalizar tenga el nivel esperado, y del mismo modo que esté compuesto por diferentes fases, es decir, que no desde el principio tenga la misma complejidad y que sea evidente cuando hemos concluido con la revisión de este objeto. Y el último punto que se nos califica son los metadatos. Aquí solamente se identifica si se ha completado la ficha del metadato, que es la que nosotros vimos hace unos momentos. Como podemos observar, la evaluación de los objetos de aprendizaje es muy importante, pero esta misma evaluación nos da herramientas para poder crearlos. Dentro de estas 6 sesiones hemos estado desarrollando todos los elementos de los objetos de aprendizaje. Es un tema
que al ser de una creación relativamente reciente, nos ha permitido identificar nuevas formas de innovar nuestra intervención en el aula a partir del uso de recursos que ya están disponibles, y también nos ha dado algunas alternativas para que, si nosotros ya tenemos identificadas las necesidades en educación del área específica en la que nos estamos desempeñando, podamos contribuir con el resto de docentes para poder favorecer y fortalecer los procesos de enseñanza. Seguramente que ustedes han tenido un gran número de apropiación conceptual durante estas sesiones sobre objetos de aprendizaje. Espero no solamente que sea de utilidad, sino que les permite diversificar su práctica en el aula, sobre todo cuando tenemos que hacer programas específicos de acuerdo a los atributos de nuestros alumnos y las decisiones de nuestro plantel. La búsqueda en repositorios de objetos de aprendizaje nos va a permitir encontrar diferentes alternativas que nos van a llevar a hacer más eficiente el uso de nuestro tiempo, que nos puedan permitir hacer un aprendizaje adaptativo en función de las condiciones de nuestros alumnos, y que con el tiempo nos pueden llevar también a crear nuevos objetos de aprendizaje. En esta materia, entonces, la intención primordial ha sido que ustedes identifiquen que hay una red muy amplia de profesionales que están generando objetos de aprendizaje para fortalecer la educación, una vez que nosotros ya sabemos que esta nunca volverá a ser tradicional y transmisiva, y que cada vez de manera más frecuente, si bien es cierto que puede ser presencial, también integrará elementos híbridos, y que en algún momento nuestros alumnos pueden utilizar recursos que les permitan poder llevar a cabo un ajuste necesario para adquirir los conocimientos esperados. Como docentes, nuestra labor será muy importante, y lo que se nos solicita es abrir este espacio para que primero nosotros aprendamos a utilizar los objetos de aprendizaje y después podamos ofrecerlos a nuestros alumnos. También que transformemos nuestra forma de intervenir en el aula, y finalmente que en algún momento podamos generar también objetos de aprendizaje sabedores de cuáles son los elementos que deben integrarlos. Espero que ustedes hagan uso de todos estos conocimientos para que muy pronto empiecen a sistematizar toda la experiencia y conocimientos que tienen y ofrezcan a la comunidad educativa muchos elementos que sean de utilidad para poder aprender con calidad y de manera cada vez mejor. Para mí fue un gusto compartir estos espacios académicos con ustedes. Mi nombre es Alejandra Bernal Hernández y agradezco al doctor Francisco Javier Herrera González nuevamente este espacio y la oportunidad, la confianza que me brinda para poder seguir formando parte de la universidad que él muy oportunamente lleva ya mucho tiempo gestionando. Les deseo una excelente tarde y quedo como siempre a sus órdenes.